Es súper frecuente que nos hagan preguntas, si se dan cuenta, estas son preguntas del ENAM, ¿no? El examen que dan los internos de medicina. Es súper frecuente que nos hagan preguntas de este tipo, hablando de insuficiencia renal, ¿ya? Estas son una de las preguntas más fáciles que he podido recolectar. Por ejemplo, esta te dice, ¿no? Mujer de 70 años sin antecedentes patológicos hace 2 días presenta diarrea profusa y oliguria. El laboratorio tiene creatinina de 3,6. En el electrocardiograma es este electrocardiograma. Y la pregunta es, ¿qué trastorno electrolítico presenta? ¿Qué trastorno presenta, chicos? Hipercalemia. Claro, está fácil, ¿no? Entonces, este es una hipercalemia, tiene las ondas tipicosas, no hay otra cosa más. Pero podríamos nosotros darle otro diagnóstico, ¿no? El diagnóstico nefrológico como tal. ¿Qué diagnóstico tienen? Hablando solamente de riñoncito, ¿qué tienen? Ah, ¿podría ser un ácido, doctor? Sí, Insuficiencia. pues aquí, o como lo conozcan, ¿no? Aquí, LRA, FRA, IRA, de las diversas formas de clasificación que hay, ¿no? Aquí es como que la preferida para, en general, nosotros de utilizar porque es más sencilla y más amable. Es una injuria renal aguda, ¿no? Probablemente aguda en realidad. Sobre todo por el cuadro, ¿no? Diarreas, que la paciente tenga oliguria y que la crea esté aquí. No podríamos saberlo de manera a ciencia cierta porque eh, sería bueno tener una creatinina de base, ¿no? Pero de todas maneras, lo más probable es que sea una insuficiencia renal aguda, una injuria renal aguda. ¿Ya? Y obviamente el trastorno electrolítico asociado es una hipercalemia. ¿Ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta es hipercalemia. Mira, en el 2017 que dijeron, ¿no? Mujer de 24 años de edad con insuficiencia renal crónica avanzada, pero en anuria 48 horas, ingresa por emergencia con hipotensión, bradicardia, espasmos musculares en miembros inferiores. ¿Cuál es la primera medida terapéutica a seguir? Entonces, esta señora ya tiene de base una enfermedad renal crónica. Ya, avanzada, probablemente sea estadio 5, si es que nos dice que es avanzada. Pero este cuadro de aquí, hipotensión bradicardia, espasmos musculares en miembros inferiores, ¿a qué nos orienta? Probablemente esté cursando con trastorno hidroelectrolítico, ¿no? ¿Cuál? También sería una hipercalemia, doctor. También, exactamente, también sería una hipercalemia. En este caso, em, ¿cuál es la medida? Probablemente sea RC5, ¿no? Nosotros este cuadro lo conocemos como una paciente renal crónica que se ha reagudizada. Entonces, reagudizada. De todas maneras, para que quede claro también, los pacientes con insuficiencia renal crónica también pueden desarrollar insuficiencia renal aguda sobreagregada, ¿ya? Entonces, para que quede claro, porque eh, es muy frecuente de ver una paciente renal crónica, esta tiene 24 años, es recontra joven, renal crónica avanzada, probablemente se dialice, pero que esté en anuria, probablemente se ha exacerbado la insuficiencia renal, ¿ya? Además cursa con hipotensión bradicardia y espasmos musculares. ¿Cuál es la terapia a seguir? En primera instancia, ¿qué cosa es lo que haríamos por esta paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué harían ustedes? Darle un estabilizador de membrana, gluconato de Exacto, calcio. exacto, ¿ya? Esta pregunta está también sencilla, relativamente sencilla. Este, lo que está más a la mano y lo que podemos hacer más rápido por esta paciente es evitar que la paciente se muera. Probablemente tiene hipercalemia y esta hipercalemia ya con esta bradicardia probablemente ya está haciéndose severa. Si es que ya tiene hipotensión, ya tiene inestabilidad hemodinámica la paciente, probablemente esté al borde de hacer una parada cardíaca. Entonces, la primera medida a seguir es darle gluconato de calcio. Ya está bien, excelente. Este paciente con cuadro de deshidratación severa presenta un volumen urinario de 10 ml por hora, creatinina en 2, osmolaridad urinaria en 1025, sodio urinario en 10. El diagnóstico más probable es insuficiencia. ¿Qué puede ser de todas estas? Sería prerrenal, doctor.
Sí, solamente mira, no necesitas en realidad ni incluso ni siquiera saber cuál es la modalidad urinaria normal o el soy urinario normal, ¿ya? Pero solamente con deshidratación y con oliguria y con la CREA elevada ya podrías decir que el paciente tiene una insuficiencia renal aguda. Por la deshidratación lo más probable es que sea prerrenal, ¿no? Y la respuesta aquí es prerrenal también, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Aquí en el 2022, mira, un obrero fue traído de emergencia tras sufrir un aplastamiento por la caída de una pared. Llegó inconsciente con hematomas en tórax y miembros. 2 días después, 200 ml de orina en 24 horas. La CREA en 2.4, ácido úrico elevado y CPK en 1500. ¿Qué diagnóstico tiene? La La, rhabdomiólisis. es una rhabdomiolisis. Entonces, esta también es una urgencia renal. ¿Ya? Eh, es fregado. ¿Ya? Las rhabdomiolisis son cuadros fregaditos de ver. Ya hay grados de rhabdomiolisis, pero habitualmente las que desarrollan insuficiencia renal aguda, que son la mayoría, terminan en hemodiálisis. No hemos tenido la oportunidad con los chicos de práctica de verlo, pero probablemente revisemos un casito de un paciente con rhabdomiolisis. ¿Ya? Sí, a modo de experiencia, ¿ya? A modo de anécdota. Un jovencito de 29 años, chofer de la ambulancia de Sandia, de una posta médica de Sandia, se bajó de la ambulancia a la mitad de la noche y no se fijó y se cayó por el barranco y se desbarrancó. El chico cayó como 20 metros rodando hacia el borde del acantilado, ¿no? Del barranco. Vino por emergencia con múltiples hematomas y con una fractura en la pierna, ¿ya? Una fractura de fémur, una fractura grande, súper desplazada, ¿ya? Se le dio todo el manejo, pero ya al principio, cuando el pacientito ingresó, tenía la creatinina en 2, cuando ya había ingresado al paciente de emergencia, ¿ya? Se le hizo una AGA y se vio que el primer potasio está en 5.2, ¿ya? Luego se le dio tratamiento para prevención para manejo de hipercalemia, se le dio gluconato de calcio horario, se corrigió trastornos ácido base porque estaba con acidosis metabólica, porque aparte había sangrado el pacientito, y se hizo controles seriados de potasio, ¿ya? A las más o menos 8 de la noche, la orina estaba parecido a esto, ¿ya? 200 ml en 12 horas había orinado poquito, 200 ml, ¿ya? Y el potasio ya se encontraba en 6.5 del chico, ¿ya? Entonces se le siguió dando medidas antihipercalémicas, todavía estaba orinando, pero ya se le planteó la hemodiálisis, ¿ya? Se conversó con los familiares al respecto. Más o menos como a la 1 de la madrugada, porque a las 8 de la noche está en 6.5, a la 1 de la madrugada el chico hace un paro cardíaco súbito y fallece. Durante la reanimación le hacemos un AGA y el potasio estaba en 13. ¿Ya? Entonces, esta situación es recontra fregada de tratar, ¿ya? En algunas circunstancias, bueno, el paciente terminó falleciendo, ¿no? A pesar de que se le hicieron hagas seriados a las 8 de la noche, después se le hizo a la medianoche, que no había elevado tanto, pero el paciente terminó falleciendo. Entonces, son situaciones en las que sí se ve que una hipercalemia, porque básicamente por dos mecanismos hacen, bueno, es uno solo el mecanismo, ¿no? Se acumulan desechos del músculo, de destrucción muscular en el riñoncito, y eso hace que disminuya la excreción de potasio y aumente el potasio sérico. Aparte que el potasio, perdón, aparte que el músculo ya al momento de destruirse, ya libera potasio del intracelular. Entonces, pacientito, cuadros graves que requieren, en este caso, medidas rápidas, ¿no? De tratamiento. Mujer de 40 años, 3 días de diarrea y deshidratación. Diuresis menos de 0,5 ml por kilo, más de 6 horas. Presión 90-60, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 25. ¿Qué diagnóstico tiene? Oh. Prerenal, doctor. Sí, claro, nada, sencillo. Listo. 48 años, diarrea de alto flujo, diuresis de 200 en 24 horas. Bueno, acá nos dicen la concentración urinaria, ¿no?
de sodio, menos de 20 miliequivalentes por litro, excreción de menos del 1, creatinina, relación entre creatinina en orina y el plasma más de 40, creatinina sérica de 1,8. ¿Qué hacemos con este paciente? Observación, diuréticos, dopamina, diálisis. Hidratarlo, doctor. Esto que es hidratarlo, ¿no? Al paciente se le repone volumen, el paciente está deshidratado. El tema de la excreción fraccionada de orina nos ayuda para identificar qué tipo de insuficiencia renal es. Entonces, la excreción de sodio, la excreción fraccionada de sodio para identificar qué tipo de orina es. Esto básicamente nos indica que lo vamos a ver más adelante, si la capacidad del riñón de manejar el sodio está adecuada o no está adecuada. ¿Ya? Si es menos de 1%, pues el riñón está funcionando bien, pues no elimina en exceso el sodio, ¿no? Entonces, probablemente es una insuficiencia renal aguda prerrenal donde el riñón todavía preserva sus funciones. La última, paciente 50 años, diagnóstico de sepsis por neumonía, antecedentes diabético, hipertenso, potasio en 7,5, bicarbonato en 5, pH 7,2. Urea 200, creatinina en 10. Evoluciona desfavorablemente y el tratamiento no disminuye los niveles de CREA. La urea ni el potasio, no mejora el bicarbonato ni el pH. ¿Qué hacemos con el paciente? Diálisis, ¿Cómo? diálisis. Hemodiálisis. Hemodiálisis, ¿ya? Acá se han agotado todas las medidas que el paciente requería. El gluconato de calcio probablemente está recibiendo gluconato de calcio, pero se mida todas las medidas que conocemos, bicarbonato, no mejora con nada, ¿no? Insulina, entonces hemodiálisis. Entonces, este es uno de los cuadros en los que los pacientes requieren hemodiálisis de emergencia. Hay criterios para que nosotros planteemos diálisis de emergencia o diálisis de urgencia en los pacientes, ¿no? Entonces aquí básicamente cumple todos, si se dan cuenta, ¿ya? Es un paciente que ha desarrollado con 50 años, con 10 de creatinina, lo más probable es que sea aguda y es secundaria a una sepsis. Lo más probable es que sea una injuria renal aguda, que cursa con hipercalemia, que es una de las indicaciones de diálisis de emergencia, acidosis metabólica que no responde a tratamiento convencional o tratamiento de reposición de bicarbonato exógeno, acidosis metabólica que, bueno, acá está, ¿no? Acidosis metabólica, uremia, más de 200 es la indicación para diálisis de emergencia, ¿ya? Lo que nos faltaría aquí es que el paciente, aparte de eso, esté cursando con edema pulmonar agudo. Y con eso ya completamos casi todo, ¿no? Pero, bueno, pacientito, en este caso requiere hemodiálisis. Entonces, oliguria, ¿qué nos dice la bibliografía? Es que el paciente tenga un volumen urinario menos de 400 ml diarios, ¿ya? Es uno de los marcadores de falla renal y es utilizado como criterio para diagnóstico y estratificación de la insuficiencia renal. Vamos a ver más adelante que hay múltiples formas de estratificar una insuficiencia renal, según varias sociedades de nefrología. Lo más frecuente es que la oliguria sea aguda. Es el signo más temprano de alteración de la función renal. Y no todos los casos de insuficiencia renal están caracterizados por oliguria, por si acaso también. Hay fases en una insuficiencia renal aguda. Habitualmente los pacientes cursan con oliguria, pero una vez que que la insuficiencia renal aguda ya está establecida, ya se estableció, algunos de estos pacientes inclusive pueden cursar con poliuria. Entonces, no es infrecuente, es algo que se ve. Ya, insuficiencias renales agudas cuando los pacientes están orinando un montón. Es de múltiples etiologías, como ya nosotros sabemos, y se caracteriza por una disminución abrupta de la función renal, que en este caso es la tasa de filtración glomerular. ¿Qué ocasiona? Retención de productos nitrogenados. Habitualmente es reversible, ¿ya? Si es que se hacen las medidas para actuar de manera rápida, ¿ya? Pero hay circunstancias en las que no, ¿ya? Como les estábamos hablando, como les estaba hablando, ¿no? Estas rabdomiolisis, este año hubo una, la que les conté de chico, ¿no? El año pasado tuvimos otra en el seguro. Eh, Tuve un pacientito que se cayó el segundo piso igual. Esa rabdomiolisis quedó con hemodiálisis por 3 meses. ¿Ya? Sí es reversible, pero el paciente continuó dializándose después de superar el cuadro hasta 3 meses después. Otro, pacientes que cursan, como por ejemplo este ejemplo, ¿no? Este ejemplo del pacientito que tuvo sepsis, neumonía. Nosotros tuvimos un paciente con una urosepsis después de una cirugía de próstata el año pasado. Ingresó muy parecido a esto, ¿ya? Con la creatinina en 10, recontranúrico, acidótico, y no mejoraba, ¿no? Entonces entró a hemodiálisis.
el paciente continuó con hemodiálisis 6 meses después de superar el cuadro séptico, ¿ya? Entonces, es reversible, pero se tiene que actuar rápido, ¿no? Es potencialmente reversible, pero lamentablemente sí hay un porcentaje muy mínimo de pacientes con insuficiencia renal aguda que, a pesar del manejo, van a desarrollar una insuficiencia renal crónica posterior. No es frecuente, pero sí hay un porcentaje muy mínimo de pacientes que lo van a hacer. Eh, la CREA nos indica que no hay bueno, nos dice la bibliografía que no hay una relación lineal entre la disminución de la tasa de filtración alveolar y el incremento de la creatinina, ¿ya? Entonces, no están directamente relacionados. Sin embargo, el incremento de la creatinina es poco sensible como marcador de insuficiencia renal aguda. Nos ayudaría más a nosotros tener todo el contexto, ¿ya? Todo el contexto a que me refiero. CREA, urea, tener el valor de la uresis, ¿no? De la diuresis en este caso. Cuánto orina el paciente, cómo está su flujo urinario, y según todo eso hacemos la evaluación y determinamos si el paciente está cursando con insuficiencia renal aguda o no. Hay múltiples definiciones, están basadas en incrementos absolutos, relativos de la creatinina sérica, como su compañero nos ha dicho, la clasificación de Akin, ¿no? El de Cadigo. Y esto nos lleva a que haya dificultades para interpretar los estudios epidemiológicos, ya que no hay una estandarización de conceptos, ¿no? Esto también nos hace que sea difícil para comparar estudios, ¿no? Entonces, la idea es que se estandarice esto para que, bueno, los que se encargan de hacer la investigación, las investigaciones estandaricen conceptos sobre insuficiencia renal aguda. Pero la injuria renal aguda comprende el espectro de todas las lesiones renales agudas, desde los mínimos cambios en la función renal hasta las situaciones más graves. Entonces, existen criterios, por ejemplo, son los criterios de Rifle, ¿no? Rifle toma dos criterios, ¿no? Tasa de filtración glomerular y flujo urinario, ¿no? Y la clasifica la injuria renal aguda en todo esto, ¿no? El paciente que tenga riesgo de hacer insuficiencia renal aguda, paciente que cursa con injuria renal aguda, paciente que ya está en falla renal aguda, y paciente que ya tiene pérdida de la función renal, y los pacientes que pasan a enfermedad crónica, enfermedad renal crónica terminal. Entonces, midiendo tasas de filtración glomerular, los que están en riesgo de esto, hay un incremento de la creatinina por 1.5, mayor a 1.5, ¿ya? O la tasa de filtración glomerular disminuye más del 25%, ya del basal del paciente. El flujo urinario, paciente que tenga 0.5 ml por kilo por hora por 6 horas. Entonces, el paciente que esté con igual tiene riesgo. Nosotros tenemos que hacer nuestra intervención aquí, ¿no? El paciente que tiene riesgo. Listo. Injuria. Incremento de la creatinina 2 veces más del valor normal o tasa de filtración glomerular más del 50%. Igual, menos de 0.5 ml por kilo por hora por 12 horas. Entonces, el paciente cursa con oliguria también, pero por más tiempo, 12 horas. Falla. Incremento de la CREA más de 3% o tasa de filtración glomerular disminuida hasta el 75% o que el paciente ya de plano tenga una creatinina hasta 4. O que el paciente tenga 0.3 ml por kilo por hora de diuresis en 24 horas o esté en anuria 12 horas, ¿no? Entonces el paciente ya está en falla renal aguda, sea un Rifle. Pérdida de la función renal, ¿no? O los pacientes que ya se consideran como renales crónicos, insuficiencia renal aguda persistente y pierde completamente la función renal por más de 4 semanas, ¿no? Se clasifican aquí. Y las enfermedades renales crónicas, es la progresión natural. La insuficiencia renal aguda es una condición común en pacientes hospitalizados, ¿ya? Su estratificación implica diferentes riesgos para pronósticos adversos. Listo. ¿Qué cosa es lo que ocurre con una falla renal, una insuficiencia renal aguda? Hay retención de productos nitrogenados, inadecuado manejo del agua en los pacientes, algunos se dematizan. No, retención de productos nitrogenados, ¿como cuál? Básicamente la urea, ¿no? Entonces los pacientes hacen uremia. Inadecuado manejo del agua. Entonces los pacientes habitualmente se dematizan, ¿no? Tienen un inadecuado manejo del agua. Inadecuado manejo de los electrolitos, de la misma forma. Si es una lesión renal aguda intrínseca del riñón, el riñón pierde su capacidad eh, de manejar adecuadamente el sodio, podemos perder inadecuadamente sodio, por ejemplo.
Y lo más frecuente en todas las insuficiencias renales es que los pacientes tengan un adecuado control del potasio y la incapacidad para eliminar los ácidos fijos, por lo que los pacientes tienen siempre la tendencia a desarrollar acidosis metabólicas. Los factores de riesgo. Un paciente con edad avanzada tiene mucho mayor riesgo de desarrollar una insuficiencia renal aguda. Todos los que estén deshidratados, los pacientes que usan diuréticos por el mismo mecanismo, pacientes que tengan nefropatías previas pueden exacerbar su insuficiencia renal, por ejemplo, los crónicos que se reagudizan, y los pacientes con cardiopatía previa, en los que, por ejemplo, no haya una adecuada perfusión a los órganos, ¿no? Listo. Dentro de estos pacientes con cardiopatía previa, también podríamos nosotros clasificar a los pacientes que cursan con sepsis, ¿ya? Eh, Sepsis grave o los pacientes que estén en shock séptico, ¿ya? Algunos de ustedes en los rotes de práctica se han dado cuenta, ¿no? Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico tienen disminución de falla en la bomba, básicamente, ¿no? Entonces disminuye la perfusión en todos los órganos, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Hemos visto pacientitos que están con alteración de estado de conciencia, con mucha disnea, eh, pacientes que tenían alterados sus valores de perfil hepático, pacientes que estaban con injuria renal aguda, y lo vimos como liguria, como elevación de la creatinina, como uremia, como acidosis metabólica y como hipercalemia. ¿Ya? Listo. ¿Cómo es la diferenciación entre insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica? Básicamente por estas, ¿no? Deterioro de la filtración glomerular, en este caso es brusco en una insuficiencia renal aguda, eso lo sabemos, y en la crónica es lenta y progresiva. Los productos nitrogenados, el incremento es diario en la insuficiencia renal aguda, y en la insuficiencia renal crónica se mantiene constante los productos nitrogenados. ¿Ya? Tanto así que los pacientes con insuficiencia renal crónica llegan a tener hasta tolerancia a la uremia. El síndrome urémico se manifiesta, clínicamente es manifiesto. Entonces el paciente tiene todos los, empieza a presentar elevación de la urea por encima de 200 y ya empieza a tener las manifestaciones de la uremia. ¿Cuáles son? Básicamente es en todo lado, en todos los sistemas, ¿no? Desde arriba a abajo. El paciente tiene cefalea, eh, tiene insomnio, tiene hiporexia, tiene ese gusto, tiene disgeusia, ese gusto como de orina en la boca. Este, ¿Qué más? Pueden presentarse con disnea, dolor abdominal, hiporexia o anorexia. Y en la insuficiencia renal crónica, estos toleran la uremia. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, las manifestaciones siempre se presentan, son mucho más evidenciables. ¿Palidez terrosa? No, pues en insuficiencia renal aguda no. En la insuficiencia renal crónica sí, ¿no? Nosotros a lo lejos ya tenemos ya la capacidad, creo que todos nosotros, de distinguir de lejos un paciente que es renal crónico, porque se nota la carita que tienen, se nota que tiene la piel terrosa, medio oscurecida, se nota que son pacientes que tienen las escleras pálidas por la anemia, enfermedades crónicas, ¿ya? No es necesariamente una falla renal aguda, una insuficiencia renal aguda va a desarrollar anemia, sí va a desarrollar las insuficiencias renales crónicas, ¿ya? Los riñones en una ecografía se van a ver normales en una insuficiencia renal aguda y en la crónica se van a ver pequeños. Y, bueno, enfermedad renal previa no necesariamente tienen que tener las insuficiencias renales agudas, ¿ya? Un paciente, como les digo, con sepsis, con deshidratación, desarrolla insuficiencia renal aguda sin tener patología renal previa. Los renales crónicos sí, pues, ¿no? Ya tienen alguna patología que les está dañando, ¿no? Ya va a ser hipertensión, diabetes, alguna enfermedad autoinmune que les esté dañando de a poco los riñoncitos. Entonces, clásicamente, ¿cómo se clasifican las insuficiencias renales? Esto es lo más amable también con los que tratamos de estudiar insuficiencia renal aguda, ¿no? Los nefrólogos tienen otra forma de verlo, pero lo más clásico, lo más típico que lo vamos a ver todos, que yo también, ¿no? Ustedes también probablemente lo hayan visto en nefrología, es clasificarla según si es prerrenal, parenquimal o si es postrenal, ¿ya? Y básicamente, ¿cuál es la etiología, la patogenia? La etiopatogenia, disminución de la perfusión, es prerrenal, ¿ya? Dentro de este cuadrito, ¿quiénes entran? Los pacientes que tienen deshidratación, básicamente, y los que tengan alguna alteración que disminuya la perfusión a nivel renal. Entonces, aquí, ¿quiénes entran? Los pacientes que estén en shock.
¿ya? Ahora, vamos a verlo más adelante, pero en primera instancia podrían entrar los pacientes que están en shock, pero una insuficiencia renal aguda prerrenal, posiblemente sin tratamiento, se convierta en una enfermedad renal aguda parenquimal, ¿ya? Se entiende que si no hay adecuada perfusión a nivel renal, el riñoncito a posterior va a agotar sus mecanismos compensatorios y va a sufrir y se va a lesionar de manera intrínseca el parénquima, ¿no? Propiamente dicho, el mismo riñón se va a lastimar. Entonces, esto puede pasar a esto, ¿ya? Y una porrenal que es relativamente sencilla de tratar es la obstrucción del flujo de orina. ¿Quiénes entran aquí? Pacientes que tengan HBP, pacientes que tengan alguna tumoración, pacientes que tengan cálculos renales, etcétera. ¿Ya? Entonces, primero deberíamos nosotros ver cuál es el insulto, o sea, cuál es la noxa que sufre el riñoncito. Según eso verificamos cuál es el efecto y clasificamos a nuestra insuficiencia según el tipo. ¿Ya? Pero todos ellos nos van a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Epidemiológicamente, ¿cómo se dividen las insuficiencias renales? Las más frecuentes de todas son las prerrenales. ¿Ya? Dentro del hospital y fuera. Perdón, fuera del hospital son las más frecuentes, ¿ya? Las más frecuentes, las insuficiencias agudas renales. Entonces aquí entran los pacientes deshidratados, los pacientes que están chocados, los pacientes que están sépticos, los pacientes con pancreatitis, los que tengan SIRS, ¿ya? Estos. Entonces, adquirida en la comunidad es la más frecuente de las insuficiencias renales. Dentro del hospital, perdón, la más frecuente es la insuficiencia renal aguda, renal como tal, o la parenquimal, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen los pacientes a nuestro hospital? Eh, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene eh, una infección renal aguda, perdón, una infección urinaria, ¿ya? Entonces, una de las medidas más rápidas que se nos va a ocurrir es darle antibióticos al paciente. ¿Qué utilizamos? En primera instancia, utilizamos betalactámicos, utilizamos ceftriaxona, por ejemplo. Y después utilizamos aminoglucósidos, como cuál, amicacina, gentamicina. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que los pacientes hagan insuficiencia renal parenquimal. ¿Qué más? Básicamente asociado. El paciente que tiene sobrecarga hídrica, los pacientes que están con hipervolemia, también pueden llegar a tener congestión renal. Entonces, el manejo de líquidos en los pacientes que están hospitalizados es importante también. La idea es no sobrecargar a los pacientes de volumen para que no desarrollen insuficiencia renal intrínseca de la misma forma. ¿Ya? Listo. Y por renal, pues siempre va a ser la que está en menos proporción. ¿Ya? Ahora, según la proporción, según la edad, pues la mayor cantidad de las insuficiencias eh, renales van a ser, según proporción por edad, van a ser necrosis tubular aguda o la insuficiencia renal parenquimal. ¿Ya? Prerrenales en segundo lugar, ¿ya? Y obstructiva es en menor proporción. ¿Ya? Es un poquito más en ancianos. ¿Ya? Listo. Entonces, empecemos con prerrenal, ¿ya? Prerrenal, el riñoncito tiene que tener una adaptación fisiológica renal a la hipoperfusión. Se supone que en primera instancia el tejido renal está indemne, ¿ya? El tejido del riñoncito está aparentemente funcionando normal. Aparentemente una eficiente función de los túbulos. Y lo que sí va a provocarse es que haya un escaso volumen de orina, obviamente porque no haya adecuado flujo de orina, ¿no? Teóricamente, una falla prerrenal debería revertir a las 24 horas luego de restablecer la perfusión. Entonces, un paciente chocado, lo más importante, utilizar vasopresores, mejorar la perfusión renal. Paciente deshidratado, mejorar el volumen de líquidos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Disminuye la perfusión renal por las diversas causas que nosotros ya sabemos. Perdón, ya me está. Ya. Haya una autorregulación miogénica. Ya, esto es, nosotros conocemos, ¿no es cierto?, cómo funciona la nefrona, ¿no? Tenemos aquí.
Más o menos esa es la gráfica, ¿no? Entonces, más o menos así funciona todo. Tenemos una arteria deferente, una arteria deferente y tenemos como tal el sistema glomerular, toda la nefrona, ¿ya? Entonces, si disminuye la función renal, disminuye esto de aquí, va a haber una autorregulación miógena que va a provocar una dilatación aferente, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener la tasa de filtración glomerular, ¿ya? La disminución de la perfusión renal aumenta las prostaglandinas, ¿ya? ¿Y qué ocurre también? Aumenta la angiotensina 2, que esto qué ocasiona que haya constricción eferente. Entonces, aumenta esto para recibir mayor sangre y disminuye el diámetro de esto para que el flujo se mantenga mucho más tiempo aquí y haya una mejor, o sea, este circuito, este sistema funcione de manera más adecuada, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener la tasa de filtración, para que el genocito filtre de manera más adecuada, tenga más tiempo, se le dé más chance para filtrar de manera más adecuada, ¿ya? Entonces, el riñoncito tiene mecanismos de regulación renal para mantener la hemodinamia glomerular. Lo normal es esto, ¿no? Eh, lo normal es que el flujo sanguíneo renal esté de manera adecuada y la tasa de filtración se mantenga adecuada. Sí, perdón, esto se refiere a resistencia, ¿ya? Resistencia a las arteriales, ¿ya? Resistencia a las arteriolas. Sí, la resistencia está disminuida en la arteriola aferente, la que está por este lado. ¿Qué hace? El flujo sanguíneo va a estar aumentado, obviamente, ¿no? Porque acá va a estar aumentado el calibre, se entra más sangre. Y la tasa va a estar aumentada, ¿ya? Listo. Si hay aumento en la resistencia en esta arteriola, se entiende que el flujo va a estar disminuido, no va a entrar adecuado flujo al glomérulo, ¿ya? Y la tasa, por lo tanto, también va a disminuir, ¿ya? Si la resistencia de las arteriolas está disminuido en la arteriola eferente, o sea, la resistencia está aumentada, eso está más vasodilatado, se entiende que el flujo, pues, puede estar aumentado, pero la tasa va a ser menor, ¿ya? Y de la misma forma, si está incrementada la resistencia a este nivel, entonces el flujo puede estar, el flujo sanguíneo renal podría estar disminuido y la tasa de filtración va a estar aumentada, ¿ya? Entonces, todos estos son mecanismos de autorregulación para la hemodinamia glomerular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el riñoncito en respuesta a la hipoperfusión? Eso es lo normal, ¿no? ¿Qué ocurre? Va a disminuir el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal también va a disminuir. Como mecanismo compensatorio, ¿qué va a haber? Va a haber liberación de prostaglandinas y liberación de angiotensina 2. ¿Qué va a ocasionar esto de aquí? Que haya vasodilatación a nivel de la arteriola aferente, para que aumente el flujo que trae al glomérulo, y va a través también de la angiotensina 2 en la arteriola eferente va a haber vasoconstricción, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo compensatorio. Se supone que lo único que se ha alterado en este caso es el calibre o la resistencia de las arteriolas, ¿ya? Porque en sí, el glomérulo como tal, su funcionalidad y su capacidad de filtración y de reabsorción se mantiene indemne, supuestamente, ¿ya? Listo. Entonces, este es un mismo mecanismo básicamente de la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, disminuye el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal, hay aumento de la contractilidad, pero obviamente va a haber disminución de la tasa de filtración verular porque estos son mecanismos para compensar, pero no quiere decir que va a aumentar el flujo como tal, el flujo sanguíneo como tal, ¿no? Son mecanismos compensatorios. La tasa se va a mantener disminuida. Listo. ¿Cuáles son las etiologías? Lo más frecuente que ocurre, depresión renal, represión real de volumen, ¿no? El paciente que está deshidratado. Depresión de volumen intravascular. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis y sepsis. Aquí podríamos incluir a la pancreatitis, ¿ya? Cualquier alteración, cualquier situación que altere la hemodinamia de nuestro pacientito, insuficiencia cardíaca. Estos pacientitos con insuficiencia cardíaca lo que hacen es redistribución del volumen. Los síndromes nefróticos, los pacientes cirróticos, hacen redistribución del volumen, ¿ya? Eh, ustedes me podrían decir, ¿todas las insuficiencias renales agudas prerrenales deberían recibir hidratación? No, depende del caso, ¿ya? Si el paciente obviamente está deshidratado y ha perdido por diarrea,
vómitos, etcétera, cantidad de volumen, sí. Pero si el problema es redistribución del volumen, por ejemplo, el volumen intravascular se pierde, pero creando terceros espacios. ¿Terceros espacios a qué me refiero? Pacientes con cirrosis hacen ascitis. Pacientes con síndrome nefrótico hacen edema generalizado. Pacientes con insuficiencia cardíaca pueden hacer efusiones pleurales o también edema generalizado. Si el paciente está cursando con esto y disminuye la volemia, se tendría que tener cuidado respecto a la hidratación o el tratamiento es distinto. No solamente es darle al paciente hidratación. En este caso, el paciente debería recibir, por un lado, hidratación, por otra parte, diuréticos, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta. Y la hemodinamia renal está alterada. Uso de yecas, betabloqueadores. Aquí incluimos a los pacientes que estén en shock. ¿Ya? La perfusión renal está alterada porque no hay adecuado aporte sanguíneo, porque la bomba como tal no funciona. Entonces, básicamente los tres mecanismos por los que se puede producir una insuficiencia renal prerrenal. Listo. Mm, ahora vamos a ver, este gráfico lo vamos a ver ahorita en insuficiencia renal prerrenal. Renal como tal. Pero los efectos de los IECAS y los AINES disminuyen la hipoperfusión. Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda que esté cursando con prerrenal, bueno, que sea prerrenal esa insuficiencia, es un poco complejo y nosotros podríamos perjudicar el cuadro a través de algunas intervenciones que pudiéramos hacer al respecto. ¿Ya? No es infrecuente, ustedes lo van a ver también. Paciente viene por dolor abdominal, diarrea profusa, vómitos profusos, y tiene mucho dolor, tiene una infección intestinal, y lo primero que hacen es ponerle metamisol al paciente para el dolor. ¿Ya? Y el paciente está con una creatinina elevada, cursando con insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué hacemos? Malogramos todo esto. ¿Ya? Si nosotros damos AINES a un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disminuir la producción vamos a alterar la función de las prostaglandinas, ¿ya? Entonces, esto es un dato importante también. Listo. Si nosotros les damos yecas a un paciente que está con insuficiencia renal aguda y este pacientito tiene por ahí por ahí valores de presiones arteriales elevadas y le damos yecas, ¿qué vamos a hacer? Disminuimos que el paciente libere angiotensina 2. ¿Qué hacemos? Alteramos los mecanismos compensatorios. Entonces, es algo que hay que tener sumo cuidado al momento de administrar yecas y AINES en los pacientes que estén hipoprofundidos, que cursen con insuficiencia renal, porque alteramos todos los mecanismos compensatorios que están en realidad tratando de ayudar al paciente. ¿Cómo lo hacemos el diagnóstico de las prerrenales? Historia clínica es lo más básico. Examen físico que corrobore el estado de volemia, básicamente, del paciente, porque es lo más frecuente, ¿no? Y puede ser complementado con el uso de los índices urinarios. ¿Ya? Eso tampoco es que se realice de manera rutinaria, porque básicamente nos basamos en la historia clínica y en el examen físico. ¿Ya? Pero ¿para qué nos sirven los índices urinarios? Porque el riñón se supone que está intacto y conserva la capacidad de absorber agua y sal. Y también la capacidad para concentrar la orina. Esto, ¿a qué se refiere? La excreción fraccionada de sodio es menor al 1%. Quiere decir que cuando tú le tomas una muestra de orina al paciente, su sodio urinario está en menos del 1%. Quiere decir que no excreta de manera excesiva el sodio del riñoncito. ¿Por qué? Porque el riñoncito todavía conserva esa capacidad de retener sodio. Entonces, sirve cuando hay dudas respecto al diagnóstico de insuficiencia renales, si es que es una renal o es una prerrenal, el sodio urinario sí nos puede llegar a servir. No es algo que se haga de manera rutinaria. Yo no conozco ningún laboratorio en el departamento que haga sodios urinarios. ¿Ya? Listo. La parenquimal, ¿no? Hipoperfusión prolongada o severa, ¿no? Si es como les digo, ¿no? Una renal aguda prerrenal podría llegar a convertirse en una parenquimal, ¿no? Se entiende que recibe poco aporte de flujo sanguíneo como tal el riñoncito, esto es prolongado y se va a causar una lesión parenquimal renal. Lo más frecuente que ocurra, o lo más frecuente en los casos, si es que ustedes les preguntan, les hacen una pregunta de examen, por ejemplo,
Lo más frecuente en las insuficiencias renales agudas o el prototipo de las lesiones renales agudas parenquimales es la necrosis tubular aguda. Este es un poco más difícil, ¿no? No se resuelve fácilmente al restaurarse la perfusión porque el daño ya se produjo de manera histológica, ¿no? Entonces el daño ya se estableció, ¿ya? Pero puede haber necrosis tubular aguda, 50% es isquémica, tóxica del 45%, nefritis intersticial aguda, glomerulonefritis aguda, síndrome vasculares agudos, obstrucción intralobular. Esto ya son temas que lo ven en nefro, ¿no? Pero ¿qué ocurre en una necrosis tubular aguda? El riñón básicamente, por disminución del aporte de flujo sanguíneo, entra en isquemia renal. Entonces, hay una respuesta hemodinámica que tiene que ver que haya vasoconstricción, va a haber vasoconstricción renal, ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de mejorar los flujos, ¿ya? Eh, Esta vasoconstricción renal va a hacer que el flujo plasmático glomerular y la presión de ultrafiltración estén reducidas, esto se entiende, ¿no? El aporte de oxígeno está reducido a la médula renal y va a haber congestión medular también, ¿ya? Todo esto va a ocasionar que haya reducción de la tasa de filtración glomerular. De la misma forma, el daño a los túbulos como tal va a haber que haya fuga al intersticio de aquellos componentes que el riñón se encarga de reabsorber o de excretar, o, y también va a ocasionar obstrucción tubular. Entonces, es un poco más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque el daño, como les había mencionado, se establece a nivel histológico, ¿ya? Y debe tener un tiempito para que todavía se restablezca la función y en algunos casos no se llega a restablecer al 100% como de manera habitual el paciente lo tenía, pues la, la función renal, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo, hay eh, muchos cambios a nivel de presiones ya dentro del glomérulo, ¿ya? Disminuye la presión glomerular porque hay constricción arteriolar aferente, puede provocarse obstrucción, como les dije, ¿ya? Y esto que hace que sea mucho más débil el flujo para este, el flujo que va que va hacia los túbulos, ¿ya? Entonces los túbulos están alterando su función como tal, ¿no? De manera intrínseca. Listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que ver antecedentes. Entonces, pacientes que tengan uso de medicamentos. ¿Medicamentos como cuáles? Ya habíamos visto, ¿no? Los AINES, pacientes que tengan el uso de algunos antibióticos, eh, pacientes que usen, por ejemplo, aminoglucósidos, pacientes que usen fármacos como la vancomicina, ¿ya? Entonces, en general, en entornos hospitalarios, nosotros podríamos exacerbar una insuficiencia renal que era prerrenal y convertirla en una parenquimal, ¿no? Si no le damos el aporte. Pacientes que utilicen inhibidores de la bomba de protones como omeprazol. Entonces, mucho cuidado al respecto. Los pacientes que estén cursando, porque es muy frecuente de ver y lo van a ver muchas veces también, cuando sean internos no lo hagan también. Si tienes un paciente que tiene dolor abdominal, diarrea profusa, tiene una jeca, una infección intestinal, está con vómitos y tiene insuficiencia renal aguda, muy frecuente. ¿Qué cosa es lo que haces para calmarle el dolor por los vómitos, para las molestias? Al paciente le pones metamizol para calmar el dolor, le estás dando un AINE, y al paciente le pones omeprazol, porque lo vas a dejar en NPO para prevención de úlceras o lo que se les ocurra, ¿ya? Entonces, eso es algo inadecuado de hacer, ¿ya? Los medicamentos, y aparte le vas a poner gentamicina, ¿no? Este, es un poco peligroso de hacer. Entonces, nosotros podríamos causar iatrogenia en nuestros pacientes dándole fármacos que son nefrotóxicos, ¿ya? Comorbilidades. Los pacientes que tengan comorbilidades como diabetes, hipertensión, son los pacientes que son más susceptibles a desarrollar una insuficiencia renal aguda parenquimal. Obviamente las pérdidas de volumen que se exacerben y que no tengan adecuado manejo, ¿no? Los pacientes hipotensos también, enfermedad renal previa. ¿Y qué cosa vemos? Presencia, ausencia, hipovolemia. Buscamos esto, ¿ya? Si el paciente está o no está hipovolémico. Listo. Ahora,
En primera instancia, una insuficiencia renal aguda en un paciente con sepsis, como les había dicho, o un paciente con shock séptico, ya para estar un poco más de acuerdo, o en cualquier tipo de shock, ¿ya? Va a disminuir la perfusión a nivel renal, causando una insuficiencia renal aguda prerrenal. Si nosotros prolongamos el estado de shock o no le damos tratamiento de manera rápida, esto se va a perpetuar y se va a establecer el daño a nivel histológico, provocando una reacción insuficiencia renal aguda parenquimal como tal. Ahora, no todos los pacientes en shock están hipovolémicos, ¿no? Se entiende también. Un paciente que tenga, es más, hay algunas situaciones de shock en las que los pacientes están hipervolémicos, como los shocks cardiogénicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo es administrar volumen, ¿ya? En las insuficiencias renales, no todo es administrar volumen, para que también les quede claro, ¿ya? Hemos visto el caso con sus compañeritos de un shock cardiogénico que tuvimos en shock trauma aquí en Juliaca. El pacientita tenía, no sé si era mujer o varón, un shock cardiogénico, ya tenía el antecedente previo de un infarto de miocardio y quedó con la FEBI muy reducida el pacientito, ¿ya? La pacientita. Entonces, hicimos las pruebas para determinar cómo estaba. Bueno, la presión de la señora era pues 70-40, entonces estaba súper chocada, ¿no? Entonces, cursaba con disfunción hepática, con transaminases elevadas y cursaba con insuficiencia renal aguda, porque me parece que la creatinina está en 2.5, la señora orinaba 100 en 12 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué manejo le dimos a la paciente? ¿Hidratación? No, porque la señora está con insuficiencia cardíaca aguda, ya crónica reagudizada, o lo que se conoce como un shock cardiogénico. En este caso, bueno, en este caso era un shock cardiogénico porque está súper descompensada, ¿ya? Pero el tratamiento en realidad fue, en este caso, utilizar vasopresores, que son, mejorar esa parte de la presión, y posterior al uso de vasopresores, utilizar inotrópicos para mejorar la contractilidad del miocardio, y con eso mejoró todo, mejoró el flujo urinario, disminuyó la creatinina solita, ¿ya? Entonces el tratamiento de las lesiones renales agudas no siempre va a ser hidratación en todos los casos. Entonces tenemos que valorar en las parenquimales si hay presencia o ausencia de hipovolemia en los pacientes. Si hay hipovolemia, obviamente se le va a reponer. Como les digo, ¿no? Los síntomas y signos van a depender de la forma clínica y la severidad de la injuria. Y depende del compromiso de otros sistemas. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se puede presentar? Como ligúrica, con diuresis menos de 400 ml en 24 horas. Esta puede dividirse en tres fases: oligúrica, de mantenimiento y de resolución. ¿Listo? Y no oligúrica, el que la diuresis está conservada, pero esto se debe a que hay una alteración solamente parcial de la función renal, no es completa. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta? Los pacientes pueden cursar con hipervolemia en este caso. Por ejemplo, lo que les mencionaba al principio, ¿ya? Tú tienes un paciente deshidratado, se deshidrató 4 días antes de venir a emergencia, ¿ya? Vino súper mal. Durante todos estos 4 días se perpetuó un estado de injuria renal aguda prerrenal y se perpetuó. Y el paciente desarrolló una insuficiencia renal aguda parenquimal. Te lo traen a tu emergencia, en primera instancia lo vas a ver seco al paciente y lo vas a hidratar. Lo hidratas, lo hidratas, lo hidratas, lo hidratas. Pero te vas a dar cuenta que el paciente sigue oligúrico, a pesar de todo el volumen que le has metido, sigue oligúrico, la creatinina no baja, la urea no baja, sigue acidótico. Entonces, ¿qué sucedió? Es una paciente que tiene insuficiencia renal aguda, que desarrolló después una insuficiencia renal parenquimal, y tú le metiste volumen eh, con la idea de que podría mejorar este cuadro y no mejoró. Entonces, se entiende o ya se deduce que el paciente desarrolló una insuficiencia renal aguda parenquimal. En este caso, ¿cuál es el manejo? Está bien. Si el paciente está deshidratado, es hidratarlo, pero posterior a ello tenemos que mejorar como tal la función del riñón y darle apoyo al riñoncito. Entonces, hay algunas circunstancias en las que el manejo de la insuficiencia renal aguda es, en primera instancia, darle volumen al paciente, y en segunda instancia, cuando el paciente ya esté cargado de volumen, empezar a darle diuréticos, ¿ya? Esa es una de las situaciones, por ejemplo, ¿ya? Valorar hipervolemia, los pacientes con insuficiencia renal aguda, los pacientes que tengan cirrosis, que tengan redistribución del flujo sanguíneo,
ellos van a desarrollar una lesión renal aguda parenquimal. Hay que valorar eso, porque como les dije, no les vamos a dar más volumen a un paciente hipervolémico, ¿ya? En este caso, el pacientito, mejoramos algunas otras cosas, ¿no? Que tenga el pacientito. Si es que es hipervolémico por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, eh, tiene shock cardiogénico, mejoramos la perfusión, damos inotrópicos, damos diuréticos en este caso para mejorar esta insuficiencia renal. Pacientes hipertensos, pacientes con edema pulmonar, al paciente con edema pulmonar no le vas a dar más volumen porque le vas a matar, el paciente necesita diuréticos, necesita vasopresores, perdón, necesita vasodilatadores si es que no está chocado, ¿ya? Pacientes pueden cursar con hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, esto es lo más frecuente en realidad, ¿no? La acidosis metabólica es súper frecuente en esto, en casi todas las injurias renales, ¿no? En las crónicas y las agudas, porque se entiende que el riñón pierde la función de excretar los ácidos. Pacientes pueden tener un síndrome urémico y las manifestaciones son más frecuentes en la forma o en la fase oligúrica, cuando el paciente deja de orinar, ¿ya? Cuando tú ya le das apoyo al pacientito, ya tiene manejo, el paciente puede empezar a orinar y disminuir de todas maneras los síntomas, ¿ya? Prevenimos como la insuficiencia parenquimal. Mantenemos una adecuada presión de perfusión renal y un volumen sanguíneo óptimo. Al paciente chocado le das apoyo. Al paciente deshidratado lo hidratas. Evitamos drogas nefrotóxicas en nuestra hospitalización, ¿ya? Hay múltiples drogas. La mayor parte de los antibióticos o gran parte de ellos requiere corrección renal. Si un paciente tiene ya de base una insuficiencia renal o una patología previa o tiene mucha susceptibilidad para hacer una insuficiencia renal parenquimal, hay que verificar bien qué le vamos a poner al paciente y evitar darle medicación de manera innecesaria, ¿ya? Uso racional de sustancias de contraste es algo importante también, ¿ya? Los pacientes que tengan mucha susceptibilidad, eh, no se debería valorar muy bien el uso de sustancias de contraste. ¿A qué se refiere? Estudios contrastados, ¿no? Esto lo hacemos hoy dentro del hospital. Por eso es que la insuficiencia renal parenquimal es de las que más frecuentemente se presentan en entornos hospitalarios. ¿Ya? Las sustancias de contraste, ¿a qué se refiere? A contraste para las tomografías, ¿no? Contrastado para los estudios contrastados. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Balance hídrico del paciente. En algunos casos vamos a darle restricción hídrica si el paciente tiene signos de hipervolemia. Mantener una adecuada PAM. Pacientes que estén chocados, mantener una adecuada PAM. ¿A través de qué? Vasopresores. Restricción proteica es muy valorable, algunos sí y algunos no. Restricción proteica se conoce también a lo que nosotros conocemos como la dieta renal en los pacientes renales. Al paciente le das dieta renal. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el paciente recibe menos de 0,8 gramos de proteína al día. ¿Ya? Dieta con bajo contenido de proteínas y potasio. Se entiende lo del potasio, ¿no? No le vas a meter más potasio a un paciente que tiene toda la susceptibilidad para hacer hipercalemia. Se valora el uso de diuréticos y eso no, dopamina no. ¿Ya? Clásicamente se creía que la dopamina tenía la función de mejorar la... Bueno, tenía tres efectos, ¿no? Efecto alfa, beta y efecto renal. Pero no. Ya, diuréticos se valora muy bien. Algunos pacientes sí van a requerir diuréticos, no todos. ¿Qué ocurre con las sustancias de contraste? Se conoce como que disminuye la tasa de filtración glomerular 24-48 horas post la administración de una sustancia de contraste. El pico de la creatinina es de 3 a se eleva de 3 a 5 días post la administración y retorna al valor va a ser una semana. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros porque, bueno, se produce, ¿por qué? Porque se altera la hemodinamia glomerular, hay vasoconstricción, inhibición de las prostaglandinas, se perturba el feedback tubo-glomerular, entonces hay alteración en la hemodinamia y hay injuria renal celular directamente, ¿ya? Entonces hay dos mecanismos, alteración de la hemodinamia e injuria renal. Por eso las sustancias de contraste se tienen que usar con cuidado. Ahora, esto es teórico, ¿ya? Porque en la práctica diaria lo que en las últimas actualizaciones, en las últimas guías de nefrología respecto al uso de sustancias de contraste, se tiene que tener cuidado, pero eh, es más sobre todo por los antecedentes y la susceptibilidad que pueda tener el paciente, más que por la sustancia como tal. Un paciente que tiene
valor de creatinina 0.8, joven de 40 años, hay otro que tenga igual 40 años, 0.8 de creatinina, a uno le mete sustancia de contraste y lamentablemente por mala suerte y por la susceptibilidad que tiene, te va a hacer una disforia renal aguda, por contraste, pero no es frecuente de ver. Sí se ve, pero no es tan frecuente. Lo importante es reconocer la condición rápido. Entonces los pacientes van a dejar de orinar rápido también. Lo primero que vamos a ver es disminución del flujo urinario. Entonces, de todas maneras, los pacientes que tengan alto riesgo, creatinina sérica a las 48 y 72 horas. Es por este motivo que cuando nosotros solicitamos un estudio contrastado como una tomografía con contraste, lo ideal es que los pacientes, según el hospital en el que ustedes estén, en mi hospital, a los pacientes con creatinina menos de 1.3 se les permite hacer estudios contrastados, ¿ya? Hay otras circunstancias o otros hospitales que te permiten hasta 1.4, 1.2, ¿ya? En este hospital, en el Hospital de Salud de Juliaca, hasta 1.3 es el valor de creatinina. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene más de 1.3 en mi hospital, no te permiten, bueno, no es que no te permitan, sino se tienen más precauciones para hacer las tomografías contrastadas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hacemos para manejar esto? Monitoreo electrolíticos, aportamos aporte hídrico, evitar deshidratación y sobrehidratación. Monitoreamos la creatinina sérica y el paciente tener soporte nutricional adecuado. ¿Ya? ¿Qué hacen algunos protocolos de algunos hospitales? Es, por ejemplo, hidratar al paciente. El paciente lo hidratas 1.5 ml por kilo por hora 12 horas antes y después del estudio. Que el paciente esté hemodinámicamente estable, que se administre la mínima cantidad necesaria de contraste y usar contrastes de bajas molaridades. ¿Ya? Puede desarrollarse necrosis tubular aguda por pigmentos, por ejemplo, la mioglobinuria asociada a rhabdomiolisis. ¿Ya? La rhabdomiolisis te va a ocasionar también una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Hemoglobinuria asociada a hemólisis, los pacientes que tienen tendencia a hemolizar, los pacientes, algunas situaciones, por ejemplo, los pacientes a los que se les transfunde múltiples unidades de concentrados plaquetarios, se entiende, perdón, de paquetes globulares, se entiende que no toda la sangre que te transfunden, o no todos los paquetes globulares que te transfunden, no todos esos eritrocitos que te están pasando, se van a quedar contigo, porque algunos de ellos, la gran mayoría, van a ser destruidos por el organismo. Entonces, esos pacientes hacen hemólisis, pueden, la misma hemólisis, taponear el riñón, por así decirlo, y provocar necrosis tubular aguda, y los pacientes, pues, desarrollan esta injuria renal aguda. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos la diferencia de una renal aguda prerrenal y una necrosis tubular aguda o una renal o una parenquimal? Primero van a cursar con oliguria. Entonces se tiene que establecer qué tipo de IRA es. Entonces, necesidad de confirmación de oliguria mediante cateterización vesical. Entonces, idealmente los pacientes con insuficiencia renal aguda, independientemente del tipo, necesitarían tener una sonda vesical. Todos los pacientes que desarrollen una injuria renal aguda, de preferencia deberían tener una sonda vesical porque nos ayuda, como dice aquí, con mayor precisión el medir el flujo urinario, ¿ya? Los pacientes podemos hacerle un balance hídrico más adecuado, ¿ya? Pero vemos índices urinarios, la osmolaridad de la orina, en una injuria renal aguda prerrenal, va a estar aumentada la osmolaridad. ¿Se entiende? Porque hay falta de volemia. La necrosis tubular aguda puede estar alterada, ¿no? La osmolaridad incluso puede estar disminuida porque sí, aquí hay alteración en, toda en todas las funciones de concentración del glomérulo como tal. El sodio urinario en las prerrenales, el riñón todavía tiene la capacidad de retener sodio, ¿no? Las necrosis tubulares agudas, pues el riñón bota todo el sodio, ¿ya? El sedimento urinario es normal, puede estar alterado. Entonces, algunas situaciones en las que el sedimento urinario puede mostrarse con cristales, con uratos, en este caso, o incluso puede haber hematíes y también puede haber, en este caso, leucocitos. ¿Ya? También es posible ver. Entonces, el paciente puede presentar leucocituria y nosotros confundirlo con una infección urinaria. Ya los pacientes con necrosis tubular aguda, perdón. Se supone que está indemne el glomérulo como tal, no hay excreción de proteínas como normalmente debería ser, y en la necrosis tubular aguda sí puede haber proteinuria. Y la densidad urinaria está disminuida en una necrosis, perdón, una insuficiencia renal. ¿Ya?
Y en una necrosis tubular aguda, pues la densidad urinaria como tal está demasiado disminuida, ¿ya? Porque el riñón perdió toda la capacidad de reabsorber eh, de reabsorber electrolitos como tal. ¿Ya? Estos son algo que no vamos a ver ahora. Ahora, finalizando esto, las posrenales, las insuficiencias renales agudas posrenales, ¿qué cosas son? Alteración estructural o funcional del flujo normal de orina en cualquier nivel de las vías urinarias. ¿Ya? Bueno, son diferentes causas las que originan las insuficiencias renales posrenales, pero hasta los 20 años la frecuencia es similar en hombres y mujeres. Entre los 20 y 60 es mayor en mujeres debido a la gestación y cánceres ginecológicos, y por encima de los 60 años es más frecuente en varones por HPV y cáncer de próstata, que son más o menos las causas más frecuentes. La insuficiencia renal aguda se clasifica en función a la duración, localización y grado del proceso obstructivo, ¿no? Aguda, subaguda, días o semanas. La localización puede ser pelvis renal, uretral, vesical, en la misma uretra, y puede ser parcial o completa, ¿ya? La tasa de filtración glomerular obviamente disminuye progresivamente después de una obstrucción completa. Ahora, también de la misma forma, una insuficiencia renal aguda postrenal puede condicionar a que los pacientes desarrollen como tal una insuficiencia renal aguda parenquimatosa. ¿En qué circunstancias? No es infrecuente de ver. Tú tienes un paciente que tiene HBP, tiene 60 años, orina muy poquito, no recibe nada de tratamiento, ningún tipo de tratamiento. Orina muy poquito, desarrolla el paciente hidronefrosis, y después el paciente hace enfermedad renal crónica. ¿Ya? Eleva SOA2 como le crea en la urea, el paciente hace enfermedad renal crónica. El paciente ingresa incluso hasta hemodiálisis, ¿ya? Desarrolla insuficiencia renal crónica estadio 5, está más de 3 meses con la creatinina elevada, se decide entrarlo a hemodiálisis, y el paciente se dializa. Estando en hemodiálisis, al paciente lo operan, ¿ya? De la próstata, le quitan la próstata. Y meses después, 6 meses, un año después, el paciente deja de estar en hemodiálisis, ¿ya? El paciente recupera la función de su riñón. Es recontra frecuente de ver, ¿ya? Entonces, nosotros que vivimos en lugares que dependen de nosotros, muchas comunidades, ¿no? Muchas alejadas que nos refieren a nosotros, no es infrecuente de ver esto. Un paciente con insuficiencia renal aguda, es posrenal, o sea, teóricamente es la más fácil de manejar. Ya solamente es liberar la obstrucción, que ya los pacientes vienen con enfermedad renal crónica estadio 5. Son abuelitos que nunca han recibido tratamiento para la próstata, o que tengan un cáncer de próstata que no haya sido tratado, que la única cosa que tendrían que haber hecho en su establecimiento de salud es ponerle una sonda vesical para mejorar la excreción de orina como tal, y vienen con todos los datos de una enfermedad renal crónica descompensada, vienen con acidosis, hipercalemia, todo. ¿Por qué? Porque una posrenal ya hizo, hizo hacia atrás, hizo una lesión hacia atrás, hacia el mismo riñón, ¿ya? El grado de obstrucción es un factor determinante importante en el desarrollo de nefropatía. Hay relación directa entre la duración de la obstrucción y la pérdida de la función renal, que es lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Pero como les digo, también es frecuente ver que el paciente se opera de la próstata y la crea poco a poco, empieza a disminuir, el paciente deja de estar en hemodiálisis. Hay recuperación completa de la función, bueno, la recuperación completa de la función ocurre cuando la obstrucción se resuelve antes de los 7 días. Y la pérdida permanente es observada cuando la obstrucción se prolonga mucho tiempo, ¿ya? Y se pierde permanentemente la función del riñoncito, cuando es muy prolongado. ¿Qué hacemos? Con obstrucción, si es baja, cateterización vesical. Acá están las HVPs, algún cálculo que esté saliendo por la uretra, ¿ya? Obstrucción alta, stents uretrales. Acá, si es que hay una estrechez uretral, se le pone un stent en la uretra para liberar esa obstrucción. Nefrostomía percutánea, se le hace al paciente, se le pone un catetercito para que el paciente pueda orinar a través de otro. No es infrecuente también, ¿no? Los pacientes que tengan cálculos en el uréter, que hagan hidronefrosis hacia atrás. Se les pone un catetercito en el riñón para que la orina se libere por otra forma, ¿no? Por otra vía, se puede eliminar. Y la recuperación de la función renal depende de la duración de la obstrucción, pero hay que monitorizar la diuresis post-obstrucción.
Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuándo se dializa un paciente con insuficiencia renal aguda? Síndrome urémico, edema pulmonar, hipercalemia, pericarditis, hipercatabolia, coagulopatía urémica, acidosis metabólica severa. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Qué cosa es una urgencia dialítica? ¿Ya? La urgencia dialítica es la necesidad de realizar terapia de reemplazo renal en el menor tiempo posible para prevenir complicaciones mortales en un paciente. Y el síndrome urémico se define como una alteración en las funciones bioquímicas y fisiológicas durante el desarrollo de insuficiencia renal aguda en estadio terminal. Conocemos la función ya de la nefrona como tal, ¿no? Del glomérulo y del sistema de túbulos. Eh, pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que nosotros digamos, este paciente va a ir a necesita hemodiálisis? Edema pulmonar en un paciente con oliguria o anuria o pacientes que tengan lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. Entonces, un paciente renal crónico con signos de edema pulmonar o un paciente con injuria renal aguda, pero que esté en oliguria y tenga edema pulmonar, tiene que ir a hemodiálisis. No hay otra forma de eliminar el edema, ¿no? El paciente tiene que dializarse para eliminar el exceso de agua. Paciente que tenga sobrecarga de volumen, que sea un paciente oligoanúrico, generalmente que tenga balances hídricos más de 10 litros, se entiende, ¿no? El paciente, tú le vas a meter furosemida, que no te responda la furo, paciente siga en oliguria, el paciente va a requerir hemodiálisis también. Paciente con hiperpotasemia grave, con cambios electrocardiográficos y sin respuesta al manejo médico, ¿ya? Entonces el paciente tiene que ir a diálisis. Hipermagnesemia grave, sin respuesta a manejo médico, también es una indicación. Nosotros utilizamos el magnesio en algunas circunstancias, por ejemplo, en pacientes asmáticos, sulfato de magnesio, y en pacientes que tengan preeclampsia, por ejemplo. Por eso, una de las determinaciones o una de las cosas que ustedes han estudiado al respecto en ginecología es que los pacientes que tengan preeclampsia, ¿no? Eclampsia, que se les tenga que dar manejo con sulfato de magnesio, tienen que ser pacientes que orinen. Tienen que tener una sonda urinaria, una sonda vesical y verificar la diuresis. Hipercalcemia, ¿ya? Para calcio sérico más de 15. Hiperfosfatemia, ya que nosotros no tenemos forma de manejar, de dosar fosfato como tal, y acidosis metabólica que tenga pH menos de 7,5, que no responde al tratamiento médico, ¿ya? Dentro de este cuadrito, acá, lo que falta, ¿no? Complicaciones de la uremia como encefalopatía, pericarditis, pleuritis, no, ya, todas las complicaciones urémicas, ¿ya? Uremia grave con nitrógeno ureico sérico más de 100 o con urea más de 200, nosotros la clasificamos. Intoxicación por alguna sustancia, por ejemplo, metanol, metformina, salicilatos, también hemos enviado nosotros los pacientes a hemodiálisis con intoxicación por sustancias, ya, sobre todo por metanol. Incluso los pacientes que están intoxicados por etanol, también se les puede mandar a hemodiálisis, ya. Disnatremias agudas, también. Sodios elevados, más de 160, también la hemodiálisis sirve para disminuir el sodio, ¿ya? Hipertermia refractaria a manejo, también puede ir a hemodiálisis, ¿ya? Y hiperamonemia grave en pacientes con falla hepática aguda. Los pacientes que tengan retención de productos nitrogenados pueden ir a hemodiálisis también. Se entiende también que es básicamente el mismo mecanismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre el tema de la uremia? La reabsorción, filtración y excreción del riñoncito, todas las funciones del riñoncito están disminuidas, se supera las fases de la nefrona intacta y se supera todos los mecanismos compensatorios y origina que haya aumento de los azoados, ¿no? De los productos nitrogenados como tal. La urea sérica tiene manifestaciones a nivel de piel, corazón, estómago, pulmón, básicamente. Este, mm, piel se conoce como escarcha urémica, corazón puede provocar una pericarditis urémica, estómago los pacientes tienen dolor abdominal, hiporexia, anorexia, y a nivel pulmonar podría desarrollar los pacientes edema pulmonar agudo, ¿ya? La urea como tal disminuye la hidroxilación renal de vitamina D, ¿esto qué hace? Que disminuya como tal el calcio, ¿ya? Y como respuesta compensatoria hace que haya aumento de la hormona paratiroidea, ¿ya? La uremia provoca que haya disminución renal de fosfato, que hace que aumente la fosfatemia, disminución renal de agua, por eso el paciente tiene edema, disminución renal de ácidos, por eso el paciente tiene acidosis, disminuye la secreción de potasio, por eso el paciente tiene hipercalemia, el paciente tiene disminución de la eritropoyetina, por eso cursan con anemia, y disminución de la reabsorción de renal de sodio, por eso el sodio sérico puede estar disminuido, ¿ya? Ahora,
Lo que habíamos visto antes era la clasificación de rifle, ¿no? Según la creatinina, ¿no? Rifle es por el acrónimo rifle, pues, ¿no? Riesgo, injury, failure, loss, y las pacientes que tengan falla, pérdida total pérdida total de la función del riñón como tal, ¿no? Pero lo que más es amable con nosotros es esta clasificación, ¿ya? Estas dos clasificaciones. Clasificación de Akin y clasificación de Cadigo. Entonces, como su compañero dijo al principio, ¿no? La clasificación de aquí, nosotros vemos, ¿no? La CREA, la clasificación en la insuficiencia renal aguda es en tres estadios. Creatinina 1.5 por encima de la creatinina basal o más de 0.3 miligramos de elevación de la CREA o a través de la diuresis por diuresis menos de 0.5 ml por kilo por hora durante 6 horas. Aquí 2, creatinina por 2, se eleva por 2 del basal, o igual a diuresis que se mantenga menos de 12 horas. Y 3, la creatinina que se eleve por 3 del basal, o que ya de por sí esté por 4, o que haya un aumento de 0.5 miligramos por decilitro en pacientes con tratamiento sustitutivo renal. Entonces, en este caso, podríamos nosotros determinar qué pacientes con insuficiencia renal crónica se pueden reagudizar, según esta clasificación de aquí. Y la de acá digo, ¿no? 1.5 1.9 veces la basal o la creatinina mayor de 0.3 respecto a la creatinina previa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene 5 de creatinina de basal y se eleva hasta 5.3, podríamos considerarlo como un CADIGO 1, los renales crónicos, ¿no? Entonces, más o menos esta es la forma de hacerlo. No es necesario saberlo de memoria, pero sí es necesario tener presente el cuadrito para saber cómo clasificar a nuestros pacientes, ¿ya? Porque habitualmente los pacientes que estén en estadio 3 son los pacientes que van a requerir diálisis también, ¿ya? Nosotros conocemos la insuficiencia renal crónica, ya ustedes lo saben probablemente mejor que yo el tema de la clasificación de las insuficiencias renales crónicas y dónde entran las que están en hemodiálisis con una tasa de filtración glomerular menos de 15, que son las fallas renales como tal establecidas, ¿ya? ¿Qué hacemos en el tratamiento dialítico de urgencia? Lo que hacemos nosotros en nuestras emergencias es que la mayoría de los pacientes no tienen CBCs, catéteres, ¿ya? Lo hacemos a través de catéteres. Se puede realizar de múltiples formas, a través de un catéter venoso central de hemodiálisis o a través de diálisis peritoneal, que es lo que se hace en niños, por ejemplo, ¿ya? Pero utilizamos catéteres temporales, los de corta duración, y lo hacemos en una vena gruesa, ¿ya? Ustedes habrán visto que hay catéteres pequeños, nosotros seleccionamos en general la vena yugular interna para poner los catéteres de hemodiálisis, ¿ya? Eh, Como primer acceso siempre tratamos de hacerlo en el lado derecho porque es el que va más directo hacia la vena cava superior, ¿ya? En las diálisis peritoneales se utiliza de preferencia en niños porque los catéteres de hemodiálisis eh, no hay catéteres tan pequeños y el flujo no es tan bueno para dializar a los pacientes. Y en contexto de COVID se utilizó bastante diálisis peritoneal, ya los pacientes que hacían sepsis y hacían disfunción renal después o injuria renal aguda que requerían hemodiálisis, las hemodiálisis como tal estaban copadas. Entonces, los nefrólogos aquí en el Perú empezaron a utilizar diálisis peritoneales en estos pacientes, ¿no? Para tratar de mejorar su función renal, ¿ya? Y como ustedes saben, la hemodiálisis consiste en extraer la sangre a través de un acceso vascular y llevarla a una máquina, que es una máquina dializador, que tiene un filtro de doble compartimento. Y acá la sangre pasa por el filtro y elimina las sustancias tóxicas, ¿ya? La hipercalemia, como nosotros sabemos, es una concentración de potasio más de 5 y como ya hemos hablado muchas veces, hasta había un examen con mis grupos de práctica de eso, las medidas antihipercalémicas que tenemos que utilizar son todas las que ustedes ya saben, ¿ya? Gluconato de calcio, 30 ml, por ejemplo, el 10% de estos son 3 ampollas de gluconato de calcio, insulina, que nosotros utilizamos soluciones polarizantes, insulina con dextrosa, agonistas de beta 2, como el salbutamol, por ejemplo, a dosis altas, altísimas dosis, ¿ya? 10 a 20 miligramos en aerosol, esas son hasta 40, 80 gotas. Bicarbonato de sodio, eh, que también ustedes han visto que utilizamos para mejorar la redistribución del potasio, diuréticos, algunas resinas y la diálisis, que nos permite eliminar potasio. Edema pulmonar agudo, entendemos que es sobrecarga hídrica a nivel de la vasculatura pulmonar.
El tratamiento es diuréticos, oxígeno y se puede utilizar sustitución renal de urgencia si es que no hay buena respuesta y el paciente está anúrico. Si el paciente está anúrico con edema pulmonar, tiene que entrar a hemodiálisis. ¿Ya? Hiperfosfatemia, pues los pacientes con enfermedad renal aguda y que tengan tasa de menos de 60 tienen a tener anormalidades del metabolismo mineral y óseo y elevan la aparato hormonal. Y también con eso hay aumento del fosfato, del fósforo como tal, ¿no? Entonces el tratamiento se basa en bajar el fósforo, quelates y diálisis en caso de que sea muy elevado. Acidosis metabólica, los pacientes que no respondan al tratamiento con bicarbonato exógeno y que sigan con acidosis, se les tiene que dar. ¿El tratamiento cuál es? Mejora estabilización hemodinámica, los pacientes que están chocados van a hacer acidosis metabólica, los deshidratados van a hacer acidosis metabólica y los pacientes que acumulen toxinas como tal van a hacer acidosis metabólica a neon gap elevado. En esos pacientes la terapia renal si es que no responden a medidas, ¿ya? Medidas de reanimación como tal. Encefalopatía urémica, pacientes renales crónicos, tratamiento con diálisis peritoneal o hemodiálisis que no tengan un adecuado manejo de la urea, van a hacer encefalopatía urémica. Ya, acá están todos los síntomas de una encefalopatía urémica. Entonces, básicamente son las situaciones en las que nosotros tenemos que brindar hemodiálisis de emergencia. Es un poquito larguito, se les voy a pasar las diapos para que les vayan leyendo, pero para que quede claro, ya no todas las insuficiencias renales agudas van a ser tratadas con volumen. No todas las prerrenales van a ser tratadas con volumen porque hay circunstancias en las que el paciente en realidad no está deshidratado y tiene una insuficiencia prerrenal. Por ejemplo, en los casos que los pacientes que estén en shock, que sea un shock que esté iniciando, que sea de reciente inicio, los pacientes tienen disminución de la perfusión renal, ocasionando una falla renal prerrenal. Si esta se perpetúa, va a ocasionar una falla renal o parenquimal, ¿no? Que va a ser un poquito más difícil de tratar, ¿ya? En algunas circunstancias, los pacientes van a necesitar, en primera instancia, recibir volumen de maneras elevadas y en segunda instancia recibir diuréticos, ¿ya? Y algunas insuficiencias renales van a mejorar con diuréticos. Entonces, van a verlo muchas veces que a todas las fallas renales agudas les quieren meter líquido y a todas las fallas renales agudas les quieren meter diurético. Y no es así, ¿ya? Un pacientito con una pancreatitis que haya vomitado unas 10 veces, no sé, y tenga 1.5 creatinina, lo vas a hidratar bien y no vas a hacer nada más y al día siguiente la creatinina va a estar normal y ya no va a tener la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Un pacientito que está, como el ejemplo que les digo, un paciente que está chocado 4 días, que está en su casa recontra deshidratado, lo traen al hospital, la falla ya se estableció a nivel parenquimal, por más que le metas volumen, el paciente lo vas a sobrecargar y no va a orinar, lo vas a tener que apoyar con diuréticos, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les digo siempre a mis residentes, las fallas renales agudas, algunas se van a resolver con líquidos, algunas se van a resolver primero dando líquidos en primera instancia y en segunda instancia dando diuréticos, ¿ya? Y algunas, en los pacientes que tengan sobrecarga hídrica, sí se van a resolver con diuréticos o sí les va a apoyar se va a apoyar el manejo de estas fallas con diuréticos. Y algunas definitivamente, cuando el daño ya se estableció y es muy grande, no van a responder a ninguna medida y van a requerir de hemodiálisis en primera instancia. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Porque ya nos vamos. Ya, creo que nadie, ¿no? Si nadie tiene una pregunta, a ver, un dedito arriba si les quedó claro, porque en realidad es para leer nomás el tema. Listo. Ahí, Daniel, por ahí había una pregunta. ¿Quién me levantó la mano? A ver, hábleme. Ya, les paso, chicos. Ya, relativamente sencillo de ver. Ya, todo lo demás ya es para nefro también. En emergencia lo que hacemos básicamente es eso.
Una fotito para la lista de los que todavía están aquí. Y aguánteme. Listo, nos vemos. Probablemente vamos a hacer una nueva clase esta semana para ver ya terminar con emergencias endocrinologicas y ya. Cuídense. Buenas noches, doctor.